y mi padre asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Yo intenté ayudar, pero en realidad solo quería desaparecer. Cuando por fin anocheció, me encerré en el baño, necesitando un momento para respirar. Me quité el maquillaje, coloqué las tiras frías debajo de los ojos y dejé que la sensación refrescante aliviara el peso de la fatiga. Cerré los ojos por un instante. Un poco de silencio. Solo eso. El vapor caliente nubló el espejo. No tenía prisa por salir. No quería enfrentar otra conversación sobre la boda de David. Él había sido mi apoyo durante años, y ahora su vida tomaría un rumbo en el que yo ya no tendría un lugar. Cuando finalmente me decidí, salí del baño y caminé hacia mi habitación con pasos lentos. La casa estaba en calma. Mis padres dormían, la luz del pasillo estaba apagada, y la única iluminación venía de la lámpara tenue de mi mesa de noche. No me di cuenta de que no estaba sola hasta que mis ojos se acostumbraron a la penumbra. Junto a la ventana, de pie, con la luz de la calle dibujando su silueta, había alguien. La familiaridad de su postura me hizo asumir que era Miguel. Mi mente, agotada, no procesó otra posibilidad. Caminé hacia él sin pensarlo. El calor de su cuerpo me envolvió cuando apoyé la cabeza contra su pecho. Era firme, cálido. Cerré los ojos un segundo. La nostalgia me invadió. No quería perder esto, no quería que todo cambiara. Me aferré a él con más fuerza, impulsándome un poco hacia arriba. Sin dudarlo, rocé sus labios con los míos. Por un instante, el tiempo se detuvo. Luego, un leve movimiento. Sus manos se tensaron sobre mis brazos. Su respiración se volvió más pesada. Y de pronto, se apartó bruscamente. Fue entonces cuando lo vi bien. No era Miguel. Era David. La sangre se me heló. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo que acababa de hacer. Él me miró, inmóvil, sin pronunciar una sola palabra. La expresión en su rostro no era de enojo, ni de disgusto. Era algo peor. Confusión. Me llevé una mano a los labios, todavía sintiendo el calor de su boca. Quise hablar, pero mi garganta estaba cerrada. David bajó la mirada, respiró hondo y, sin decir nada, giró sobre sus talones y salió de la habitación. Me quedé sola, sintiendo el aire volverse pesado a mi alrededor. Sabía que este momento lo cambiaría todo. Intenté convencerme de que no había pasado nada. De que todo fue una confusión absurda, un accidente sin importancia. Pero el problema con la mente es que no sigue órdenes. La noche fue un desastre. Me giré en la cama decenas de veces, tratando de encontrar una posición en la que mi cuerpo dejara de sentir ese hormigueo constante. Pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese instante. La cercanía, el roce involuntario de sus labios, el momento exacto en que su cuerpo se tensó y se apartó. Su mirada. Esa maldita mirada que no me dejaba respirar. Me levanté temprano, aunque no tenía fuerzas para enfrentar el día. Me vestí rápido y bajé a la cocina esperando que el café disipara al menos una parte de la presión en mi pecho. Mi madre ya estaba despierta, moviéndose de un lado a otro con su energía habitual. Mi padre, sentado en su lugar de siempre, pasaba las páginas del periódico con calma. Desde la ventana de la cocina vi el jardín bañado por la luz de la mañana. El aire fresco entraba por la puerta entreabierta. Entonces lo vi. David estaba ahí afuera, hablando con Oliver. Sus gestos eran los mismos de siempre, relajados a simple vista, pero algo en su postura lo delataba. No era el mismo. Sus hombros estaban tensos, su mirada distraída, como si estuviera físicamente presente pero su mente en otra parte. El sonido de sus pasos en el piso de madera me hizo contener la respiración. Entró en la cocina sin decir nada y se sirvió café. Su rostro no reflejaba ninguna emoción. No me miró. Me quedé quieta, con la taza entre las manos, sintiendo como el aire se volvía espeso. El día se desarrolló con un ritmo insoportable. María estaba eufórica con los últimos preparativos de la boda. Su risa llenaba la casa, su emoción contagiaba a todos, pero yo no podía sumarme. Lo intenté. Me obligué a mantener la sonrisa, a seguirle la conversación, pero cada vez que sentía la presencia de David cerca, mi cuerpo se paralizaba. Nos evitamos. No cruzamos palabras. No nos miramos. Pero su cercanía pesaba.
Oliver me observaba con atención. Lo noté desde el mediodía. Sus ojos me seguían en cada movimiento. No dijo nada, pero su silencio hablaba demasiado. Me conocía demasiado bien. Por la tarde, cuando todos estaban ocupados, se acercó. Su voz sonó casual, pero su tono tenía un filo oculto. Sentí su mirada clavada en mi perfil, esperando que me delatara con algún gesto involuntario. Me obligué a respirar hondo. Todo está bien. Solo cansancio. Mi respuesta pareció bastarle en apariencia, pero su mirada quedó fija en mí unos segundos más de lo normal antes de alejarse. Cuando llegó la noche, la casa volvió a llenarse de ruido. Vinieron algunos familiares, la cena se alargó entre risas y brindis. María irradiaba felicidad, abrazada a David con la despreocupación de quien no sospecha nada. Él mantuvo su expresión serena, su compostura impecable. Nadie notó nada extraño. Excepto yo. Porque incluso entre el bullicio, sentí su mirada. Fugaz. Casi imperceptible. Pero ahí estaba. Y supe que él tampoco podía olvidarlo. La mañana comenzó como cualquier otra, con la casa sumida en la efervescencia de los preparativos. María estaba más emocionada que nunca, repasando listas interminables, llamando a proveedores, asegurándose de que cada detalle de la boda fuera perfecto. Yo me ofrecía acompañarla a comprar algunos accesorios de última hora. Necesitaba ocupar mi mente, alejarme de los pensamientos que llevaban días persiguiéndome. Pero en cuanto vi a David esperándonos en la puerta, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Voy con ustedes», dijo él, con la misma calma de siempre. María sonrió sin darle importancia. Yo asentí en silencio, sintiendo como el aire se volvía espeso a mi alrededor. El trayecto hasta el centro fue tenso solo para mí. María hablaba sin parar sobre el color de las flores y los arreglos de la mesa, ajena al muro invisible que se había levantado entre su prometido y yo. David manejaba con una expresión serena, pero yo sabía que, al igual que yo, estaba midiendo cada movimiento, cada palabra, asegurándose de no dar señales de lo que pasaba entre nosotros. Las tiendas estaban llenas de gente, y el calor sofocante de la tarde hacía que todo pareciera más abrumador. María se perdió entre estantes de velas aromáticas y mantelería fina, mientras yo me dediqué a seguirla en automático, sin realmente prestar atención a nada. Entonces ocurrió. «Prueba este vestido, Sofía, creo que te quedará perfecto para la ceremonia». Antes de que pudiera negarme, me empujó suavemente hacia los probadores, con David siguiéndonos de cerca, cargando algunas bolsas. La cabina era pequeña, apenas había espacio para moverse. Cerré la cortina y me giré para colgar el vestido en el perchero. Al hacerlo, tropecé con la alfombra y, sin darme cuenta, perdí el equilibrio. Chocamos. Mi espalda golpeó su pecho con fuerza, sus manos, instintivas, se cerraron alrededor de mis brazos para evitar que cayera. El aire se volvió denso. Mi respiración se entrecortó. Por un segundo, no nos movimos. Sentí su calor contra mí, su respiración contenida a escasos centímetros de mi oído. Me separé de golpe, con las mejillas ardiendo, y él hizo lo mismo, mirando hacia otro lado como si nada hubiera pasado. «¿Todo bien?», preguntó María desde afuera. «Sí», contesté, recuperando la voz. Pero no era cierto. Salimos de la tienda como si nada hubiera ocurrido, pero la tensión nos envolvía como una bruma densa. Evitamos mirarnos el resto de la tarde. Fingimos que todo seguía igual. Pero en el fondo, los dos sabíamos que algo había cambiado. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje. De David. «Tenemos que hablar». El mensaje seguía en la pantalla de mi teléfono, iluminando la habitación en la oscuridad. «Tenemos que hablar». No lo contesté. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué responder. Me acosté de lado, apagando la pantalla, intentando no pensar en él, en sus ojos fijos en los míos, en la cercanía de su cuerpo cuando tropecé en el probador. Pero mi mente no me dejaba en paz. Me repetía una y otra vez que debía olvidarlo, que todo había sido un error, un impulso sin sentido. Y sin embargo, ahí estaba yo, dándole vueltas a lo mismo. La noche pasó lenta. No dormí, o si lo hice, fue en breves lapsos llenos de imágenes confusas. Cuando finalmente me levanté,
El día ya estaba en marcha. La casa bullía con los preparativos de la boda. Mi madre organizaba la cocina, María revisaba su vestido, mi padre hablaba por teléfono. Parecía un día normal, pero yo sentía que caminaba sobre un terreno inestable. Intenté evitarlo. Mantenerme ocupada. Acompañé a María a hacer encargos, revisé listas con ella, ayudé a organizar la decoración. Me forcé a seguirle el ritmo, a reír cuando ella reía, a hacer preguntas sobre la ceremonia como si realmente estuviera interesada. Pero en el fondo, todo se sentía mecánico. David apareció en la sala cuando regresamos. No esperaba verlo ahí, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mi respiración se detuvo un segundo, mis manos se crisparon levemente alrededor de los papeles que sostenía. María se acercó a él y le tomó la mano sin notar nada extraño. Le sonrió, le dijo algo sobre los arreglos de la iglesia. David la escuchó con su expresión serena de siempre, pero yo noté la tensión en sus hombros, en la forma en que evitaba mirarme directamente. Me mantuve al margen, fingiendo que no pasaba nada, pero cuando pasé a su lado para subir a mi habitación, sentí su mirada sobre mí. Un segundo apenas. Un instante en el que todo volvió a estar ahí, sin necesidad de palabras. Más tarde, cuando la casa se calmó, busqué a Oliver. Tal vez porque necesitaba escuchar una voz familiar, algo que me anclara a la realidad. Él estaba en su habitación, leyendo en su escritorio, pero levantó la vista en cuanto entré. Me miró con esa atención suya que nunca fallaba, como si supiera que algo no andaba bien. Nos quedamos en silencio. Quise decirle que todo estaba bien, pero algo en mi expresión debió delatarme. Oliver cerró su libro y entrecerró los ojos, esperando que hablara. Pero no lo hice. Porque no podía. Porque lo que estaba pasando dentro de mí, pero algo en mi expresión debió delatarme. Oliver cerró su libro y entrecerró los ojos, esperando que hablara. Pero no lo hice. Porque no podía. Porque lo que estaba pasando dentro de mí era algo que no podía poner en palabras. Salí de su habitación sintiéndome más sola que antes. Esa noche, la familia se reunió para cenar. Había risas, conversaciones animadas, brindis anticipados por la boda. María estaba radiante, ajena a cualquier sombra. David, como siempre, se mantuvo sereno, acompañándola en cada gesto, en cada mirada. Todo parecía normal. Pero cuando la vi inclinarse hacia él y besarlo suavemente en los labios, algo dentro de mí se quebró. No lo esperé, pero sucedió. Una punzada en el pecho, un vacío repentino en el estómago. No aparté la mirada. No porque quisiera mirar, sino porque no podía dejar de hacerlo. Porque era la confirmación de algo que llevaba días intentando negar. Quise convencerme de que no me afectaba. Pero la verdad era que sí. La tensión flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. La boda estaba cada vez más cerca, y con ella, el peso de todo lo que intentaba reprimir. Me esforzaba en mantenerme ocupada, en ayudar a María con los preparativos, en fingir que todo era normal. Pero la normalidad era solo una ilusión. A cada paso que daba, sentía la presencia de David. Incluso cuando no estaba en la misma habitación, sabía exactamente dónde estaba. Sabía cuando entraba a la casa, cuando se movía por el pasillo, cuando su mirada se posaba en mí por un segundo demasiado largo. Fingíamos que nada había cambiado, que todo seguía como antes. Pero la mentira se desmoronaba con cada silencio incómodo, con cada roce involuntario, con cada segundo en el que ninguno de los dos se atrevía a hablar. Esa noche, la casa estaba llena de gente. Era la última cena familiar antes de la boda, el último gran encuentro antes de que todo cambiara para siempre. Mi madre había preparado la mesa con esmero, los platos estaban dispuestos con precisión, las copas brillaban bajo la luz amarillenta del comedor. La conversación fluía sin problemas, los brindis se sucedían, los chistes iban y venían. Todo parecía ligero, festivo, perfecto. Hasta que sonó el timbre. La empleada abrió la puerta y un repartidor entró con un ramo de rosas blancas. Eran hermosas, imponentes, frescas, con un aroma que llenó la habitación en segundos. María, sorprendida, tomó la tarjeta con una sonrisa curiosa mientras los demás la observaban con interés. Vaya, ¿quién habrá sido? Rió, levantando la vista hacia David con una expresión divertida. ¿Un admirador secreto?
La broma provocó algunas carcajadas. Pero sobre la suerte de David, mi madre sonrió con indulgencia. Todo el mundo se sumó a la risa. Excepto David. Él no sonrió. No levantó la vista. No participó en la broma. Sus dedos rodearon su copa de vino con una tensión apenas perceptible, pero suficiente para que yo lo notara. María continuó con la broma, disfrutando de la atención. Dijo algo más, algo que no llegué a escuchar porque, en ese momento, sentí la mirada de Oliver clavada en mí. Demasiado atenta. Demasiado persistente. Sabía que algo estaba fuera de lugar. Oliver me conocía demasiado bien. No le hacía falta hacer preguntas para detectar una mentira, y en ese momento, con la sala llena de risas y voces despreocupadas, su expresión me dejó claro que había notado algo. El calor me subió a la cara y bajé la mirada de inmediato. Cogí el tenedor sin ninguna intención de usarlo, tratando de disimular la rigidez de mis manos. No podía permitirme levantar la vista. No podía permitirme que nadie más se diera cuenta. La cena siguió sin más sobresaltos. Poco a poco, los invitados comenzaron a marcharse, las conversaciones se apagaron, las luces se atenuaron. Mi madre se quedó en la cocina recogiendo como una sombra que nunca desaparecía. No podía seguir así. Salí sin avisar a nadie, con la única intención de alejarme, de respirar sin sentirme atrapada. No sabía hacia dónde iba, solo caminé. Las calles estaban llenas de gente, el ruido del tráfico y las conversaciones flotaban en el aire, dándome un alivio momentáneo. En medio de la multitud, nadie me miraba, nadie me juzgaba, nadie podía notar el caos dentro de mí. Pero el destino, siempre cruel, me tenía preparada otra jugada. Al doblar una esquina, lo vi. David estaba ahí, de pie junto a la entrada de una cafetería, mirando su teléfono. Vestía una camisa clara, con las mangas arremangadas hasta los codos. Se veía relajado, despreocupado, como si nada lo perturbara. Pero cuando levantó la vista y me vio, todo cambió. El aire se volvió pesado. Nos miramos en silencio. Un segundo. 2. Tal vez más. No había ninguna razón para que estuviéramos ahí, pero ninguno de los dos se movió. Sin decir nada, levantó la barbilla, señalando la cafetería. Podría haberme dado la vuelta. Podría haber fingido que no lo vi. Pero no lo hice. Entramos y nos sentamos junto a la ventana. El café llegó rápido. El sonido de las cucharillas removiendo el azúcar se mezclaba con el murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor. Todo parecía normal. Pero no lo era. Hablamos de la boda. De lo ocupada que estaba María. De cualquier cosa que nos mantuviera alejados del verdadero problema. Su voz sonaba tranquila, su expresión no dejaba entrever nada. Pero lo sentía en la forma en que sus dedos se movían lentamente sobre la mesa, en la manera en que su mirada se detenía en la mía por un segundo más de lo necesario. El silencio entre nosotros decía más que las palabras. Entonces ocurrió. Yo tenía el brazo apoyado sobre la mesa, distraída, cuando sentí el roce de su piel. Sus dedos se deslizaron sobre mi muñeca. Fue un contacto ligero, apenas un susurro sobre mi piel, pero mi respiración se detuvo. Levanté la mirada y él ya estaba observándome. No fue un accidente. No fue un gesto casual. En ese instante, lo supe. No estaba sola en esto. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí la sangre arder bajo mi piel, una descarga eléctrica en cada nervio de mi cuerpo. No podía dejar que esto continuara. Me levanté de golpe. Él no dijo nada. No intentó detenerme. Solo me siguió con la mirada mientras yo salía a la calle, sintiendo mi pulso desbocado. Ya no podía fingir que todo esto era un error. Y lo peor era que, por primera vez, no estaba segura de querer detenerlo. La noche era demasiado larga. Me giré en la cama una y otra vez, intentando encontrar una posición en la que mi cuerpo se sintiera menos tenso, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, el torbellino en mi cabeza me arrastraba de vuelta al mismo punto. La boda, el futuro, lo que debía ser y lo que no podía permitirme sentir. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente me rendí. Me levanté en silencio, evitando hacer ruido, como si el simple acto de moverme en la oscuridad fuera suficiente para exponerme. Bajé por las escaleras con pasos lentos, el suelo crujía apenas bajo mis pies.
El aire de la terraza era frío, pero no me importó. Necesitaba respirar, alejarme de la sensación de ahogo que me había acompañado durante las últimas semanas. Apoyé las manos sobre la baranda y levanté la vista hacia el cielo. La ciudad dormía, las luces a lo lejos parpadeaban como si el mundo siguiera su curso sin importar lo que pasara dentro de mí. No estaba sola. Sentí su presencia antes de verlo. David estaba de pie, a unos metros, con los brazos cruzados sobre el borde de piedra. No se movió cuando aparecí, pero el leve cambio en su postura delató que ya sabía que estaba ahí. No tenía sentido retroceder. Me quedé junto a él, el silencio entre nosotros era tan denso que se podía tocar. Respiré hondo, intentando encontrar una forma de calmar la presión en mi pecho. Todo estaba a punto de cambiar, y lo único que podía hacer era fingir que no me importaba. El viento agitó su camisa, su perfil iluminado por la luna parecía esculpido en piedra. No lo miré, pero lo sentía demasiado cerca. Cada vez más. El roce de su brazo contra el mío fue tan sutil que podría haber sido el viento. Pero no lo fue. No me alejé. No se alejó. El aire se volvió más pesado. El calor de su cuerpo traspasó la distancia que aún nos separaba. No lo planeamos, no lo decidimos, simplemente ocurrió. Su mano se deslizó sobre mi piel, lenta, titubeante. La calidez de sus dedos me hizo contener la respiración. La cercanía se volvió insoportable. Su rostro estaba a centímetros del mío. Su aliento cálido rozó mi mejilla antes de que nuestros labios se encontraran. No fue un beso robado. No fue un accidente. Fue la caída libre después de semanas conteniéndonos. Fue el punto sin retorno. La noche era densa, pesada. Afuera, el viento agitaba las ramas de los árboles, proyectando sombras en las paredes de la casa. Todo estaba en calma, pero María se removió entre las sábanas, con una sensación extraña en el cuerpo, como si algo invisible la estuviera llamando a despertar. Abrió los ojos y sintió el frío vacío en el otro lado de la cama. Movió la mano, palpando la sábana sin encontrar el calor habitual. David no estaba. Se incorporó lentamente, con la respiración aún pesada por el sueño interrumpido. Miró la habitación en penumbras, tratando de encontrar algún indicio de por qué se había despertado tan de repente. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Tal vez había bajado a la cocina por agua. Tal vez no podía dormir y salió a dar una vuelta por la casa. Pero algo dentro de ella le dijo que no era eso. Se puso de pie, frotándose los brazos para ahuyentar la sensación de frío que se había instalado en su pecho. Salió de la habitación sin encender la luz, avanzando con cautela por el pasillo, donde el suelo de madera crujía bajo sus pies. Entonces lo vio. Una sombra inmóvil, apenas iluminada por la luz que entraba desde la ventana del pasillo. David estaba de pie frente a la puerta de la habitación de Sofía. El corazón de María dio un vuelco. Se detuvo en seco, observando la escena sin comprender del todo lo que veía. Su esposo estaba ahí, sin moverse, como si estuviera esperando algo. No tocaba la puerta, no entraba. Solo permanecía de pie, en completo silencio. La tensión en el aire era tan densa que podía sentirla en la piel. Algo dentro de ella se quebró en ese instante. Sus pensamientos comenzaron a moverse demasiado rápido, llenando los vacíos con respuestas que no quería escuchar. ¿Por qué estaba ahí? ¿Desde cuándo? ¿Por qué parecía dudar, como si estuviera luchando contra algo? Avanzó lentamente, cuidando cada paso, con la respiración contenida. David giró la cabeza bruscamente al percibir su presencia. Sus ojos brillaron un segundo en la penumbra, pero su expresión era ilegible. El silencio entre ellos era insoportable. María sintió como su estómago se cerraba en un nudo de ansiedad. No quería hacer preguntas, porque temía las respuestas. Pero su mirada se movió de David a la puerta de la habitación de Sofía, y el escalofrío que la recorrió la obligó a actuar. Avanzó hacia la puerta con pasos firmes, sin dejar que David la detuviera. No estaba segura de qué esperaba encontrar, pero cuando empujó la puerta y vio la cama vacía, el pánico se instaló en su pecho. El aire en la habitación estaba cargado. Algo no encajaba. Y entonces, un sonido rompió el silencio. Un leve crujido, un movimiento ahogado que provenía del rincón más oscuro del cuarto.
El estómago de María se contrajo cuando giró la cabeza lentamente hacia el armario. La puerta estaba cerrada, pero ahora que lo pensaba, ¿no había sido ella quien la dejó entreabierta en la mañana? El sonido se repitió. Un roce leve. Como si alguien contuviera la respiración en el interior. El miedo se mezcló con la incredulidad. Dio un paso adelante, con el cuerpo tenso, con el pulso golpeándole las sienes. No quería hacerlo. No quería saber lo que había detrás de esa puerta. Pero su mano ya estaba en el pomo. Giró lentamente, sintiendo la resistencia del mecanismo, sintiendo que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. La puerta se abrió con un leve chirrido. Y allí, en la oscuridad, estaba Sofía. Su rostro estaba pálido, congelado en una expresión de puro terror. Sus ojos la miraban con un pánico imposible de disimular. El tiempo pareció detenerse. María sintió que su corazón dejaba de latir por un segundo. La escena era surrealista. Su cuñada, escondida en un armario en plena madrugada, con los ojos abiertos como si acabara de cometer el peor de los crímenes. El silencio era asfixiante. El estómago de María se contrajo de tal forma que sintió náuseas. 1.000.000 de preguntas cruzaron su mente al mismo tiempo, pero ninguna de ellas encontró respuesta. Fue entonces cuando escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Se giró lentamente, con una sensación de vértigo, como si la habitación se encogiera de golpe. David estaba en la puerta. Su expresión no tenía sentido. Su rostro era una máscara de pánico mal disimulado. Fue en ese momento cuando María entendió todo. No necesitaba una confesión. No necesitaba que nadie le explicara nada. Porque la verdad estaba allí, en esos rostros culpables, en esos cuerpos tensos, en la angustia de los silencios que ahora tenían un significado devastador. El aire de la habitación se volvió insoportable. María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El silencio se había convertido en algo insoportable. Un vacío inmenso se extendía entre ellas, tan denso como el aire que llenaba la habitación. María seguía de pie, inmóvil, con los ojos clavados en la figura de Sofía dentro del armario, como si su mente se negara a aceptar lo que veía. Su respiración era errática, su rostro pálido, sus manos crispadas a ambos lados del cuerpo. Sofía no se movió. Su cuerpo estaba tenso, atrapado en un instante que parecía interminable. No podía encontrar ninguna justificación, ninguna excusa, nada que hiciera esa escena menos dolorosa. David estaba a su lado, con la boca entreabierta, como si quisiera decir algo, pero cualquier palabra que intentara pronunciar ya era inútil. El tiempo se alargó, cruel, sofocante. María bajó la vista lentamente, como si necesitara comprobar una vez más que lo que estaba viendo era real. La decepción en su mirada era peor que la ira. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si estuviera conteniendo algo. No necesitaba ocultar, como si estuviera conteniendo algo. No necesitaba hablar para hacer entender lo que sentía. La traición no siempre se gritaba, a veces solo se dejaba caer en el aire, en la forma en que alguien deja de mirarte de la misma manera. David dio un paso adelante, como si aún creyera que podía explicarse, pero ella simplemente se giró y salió de la habitación. El sonido de sus pasos en el pasillo se sintió como un eco vacío. Sofía sintió su pecho hundirse. Su instinto fue correr tras ella, detenerla, hacer algo, cualquier cosa que impidiera que todo se rompiera en ese instante. Sus pies se movieron por sí solos, persiguiendo aquella silueta que avanzaba con rapidez hacia las escaleras. La alcanzó justo antes de que bajara y extendió la mano para sujetarla. Pero María se giró de golpe. La dureza en su rostro era una sentencia. El peso de su mirada cayó sobre ella como una losa. Había algo en sus ojos que helaba la sangre, algo más fuerte que la rabia, algo que Sofía no había visto antes. No era solo dolor. Era repulsión. La voz de María salió baja, apenas un murmullo, pero cada palabra fue un puñal en el estómago. No lo hagas. El tono seco, la ausencia de temblor en su voz, hicieron que Sofía sintiera la garganta cegarse. María apartó su brazo con un movimiento brusco y bajó las escaleras sin girarse. El sonido de sus pasos desapareció. El aire en la casa se volvió más pesado. Sofía sintió que todo su cuerpo se debilitaba, como si la tensión que había contenido finalmente la aplastara.
Se apoyó en la pared, cerrando los ojos con fuerza, intentando que su respiración volviera a la normalidad. Pero no podía. Porque sabía que esto no había terminado. Por la mañana, María actuó como si nada hubiera ocurrido. No hubo discusiones, no hubo preguntas, no hubo confrontaciones. Se movió por la casa con la misma precisión de siempre, supervisando los últimos detalles de la boda, revisando las listas, coordinando llamadas. Si alguien no hubiera sabido lo que ocurrió la noche anterior, habría pensado que estaba tranquila, que todo seguía su curso con normalidad. Pero no era así porque evitaba mirar a David. Porque cada vez que él pasaba cerca, sus gestos se volvían más rígidos. Porque su risa, cuando hablaba con los demás, sonaba más vacía. Sofía la observaba en silencio, viendo cómo se obligaba a mantener el equilibrio, cómo se aferraba a la imagen de mujer perfecta que todos esperaban ver. Pero debajo de la superficie, María se estaba quebrando. David lo notó. Intentó acercarse varias veces durante el día, pero ella se movía con una precisión impecable, evitándolo con facilidad, como si tuviera todo planeado. Como si hubiera ensayado cada paso para que nada la expusiera. Sofía no dijo nada. Sabía que María no estaba lista para hablar. Sabía que el silencio no era olvido, sino una forma de alargar lo inevitable. Pero era cuestión de tiempo. Porque las cosas que no se dicen no desaparecen. Solo esperan el momento oportuno para derrumbarlo todo. Oliver notó la tensión desde el primer momento. No era alguien que se dejara engañar con facilidad. Desde el desayuno, había estado observando con atención, como si algo en su instinto le dijera que las piezas del rompecabezas no encajaban. Sus ojos se movían de Sofía a David, de David a María, analizando el lenguaje corporal, la distancia, los silencios. Sofía sintió su mirada más de una vez. Cada vez que cruzaban el pasillo, cada vez que pasaba junto a ella, su atención era demasiado fija. No hacía preguntas, pero su forma de mirarla era peor que cualquier interrogatorio. Durante el almuerzo, la tensión se hizo evidente. La mesa estaba en silencio, demasiado silenciosa para un día antes de la boda. María apenas tocó la comida, David mantenía la cabeza baja, Oliver observaba cada detalle. El aire se cargó de una incomodidad palpable. Sofía sintió que en cualquier momento Oliver diría algo. Pero no lo hizo. Solo siguió observando. La tarde transcurrió en un estado de tensa calma. María se mantuvo ocupada, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. David evitó cruzarse con ella demasiado. Sofía permaneció en su habitación, sintiendo el tiempo avanzar con una lentitud insoportable. Cada minuto que pasaba la acercaba más al momento en el que todo estallaría. Y cuando cayó la noche, ese momento llegó. María y David estaban solos en la habitación. Él estaba de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en el paisaje nocturno. Ella estaba sentada en el borde de la cama, con los dedos entrelazados sobre su regazo, con la respiración pausada, como si estuviera reuniendo las fuerzas necesarias para lo que venía. El silencio era más pesado que nunca. María no levantó la vista cuando habló. Su voz salió baja, sin emoción. Quiero escuchar la verdad. David no reaccionó de inmediato. Apretó los puños dentro de los bolsillos, su mandíbula se tensó. No tenía escapatoria. No lo sé. Su respuesta quedó suspendida en el aire como un golpe seco. María no dijo nada. No hizo ningún gesto. Solo dejó escapar un suspiro largo antes de ponerse de pie. No lo miró. No hubo más palabras. Solo salió de la habitación, dejándolo solo con el peso de su culpa. El día comenzó con la misma frialdad de la noche anterior. La casa estaba en completo orden, todo preparado para la boda, cada detalle pulido hasta la perfección. Pero dentro de esas paredes, el silencio se había convertido en un abismo. María se movía con la elegancia de siempre, pero su rostro era una máscara impenetrable. No había rastro de ansiedad, ni de dolor, ni de la rabia contenida que debía estar desgarrándola por dentro. Solo calma. Una calma que sofocaba. David evitó cruzarse con ella, caminando con la rigidez de alguien que sabe que ha perdido el control de la situación. Su mirada estaba apagada, su cuerpo tenso, pero intentaba mantener la compostura. Fingir que todo seguía su curso. Sofía se mantuvo alejada de ambos.
La presión en su pecho se hacía insoportable con cada hora que pasaba. No sabía qué era peor, la incertidumbre o la certeza de que todo estaba al borde del colapso. Durante el desayuno, María rompió el silencio. Me iré unos días después de la boda. Su voz sonó tranquila, como si hablara de un simple cambio de planes. David levantó la mirada, sorprendido, pero no dijo nada. Nadie preguntó a dónde iría. Sofía sintió que el aire se volvía más pesado. Después del desayuno, Oliver se acercó a ella en la terraza. No habló de inmediato, solo la miró con la misma intensidad de siempre. ¿Pasa algo entre tú y David? No había agresión en su tono, solo una certeza incómoda. El corazón de Sofía se detuvo un instante, pero su rostro permaneció sereno. No sé de qué hablas. Oliver no la presionó, pero tampoco desvió la mirada. Sabía la verdad. Solo estaba esperando que ella la admitiera. Esa noche, Sofía recibió un mensaje de David. Tenemos que hablar. Mañana al mediodía. El nudo en su estómago se hizo aún más fuerte. Sabía que no había escapatoria. Pero antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, escuchó voces en la sala. Bajó las escaleras con pasos cautelosos, deteniéndose antes de que la vieran. Y allí estaba él. Su padre. Oliver le estaba diciendo algo en voz baja, su rostro serio, sus gestos contenidos. El padre de Sofía giró lentamente la cabeza en su dirección. Su mirada era fría. La verdad había salido a la luz.